5-1, ¿cierto? Entonces, el 5-1 debe haber sido Corrientes. Me parece que había visto la más falla monofásica del relé 2 que y parece que iba a ser la del 4. Sí, me falta Y para seguir el mismo orden, para no. No, o la trifásica es la que había visto. Antes de eso voy a hacer otra cosa. Voy a dibujar una lineal Vamos a dibujar una lineal para que lo tengamos con la referencia acá. Entonces, tenemos el centro. ¿Los tiene? Si no veo el video, ¿hasta dónde quedamos? Parece que falla trifásica, ¿no? Parece que falla trifásica, no me alcanzó a ver. ¿Cuál es la corriente de la fase A? ¿Cuál es la corriente de falla en la fase B? ¿Se dan cuenta que se puede? La corriente de la fase C. ¿Dónde hay falla? La fase C. La corriente de falla es C. La fase A es C. Pero en el bloque de falla también. Ahora, ¿qué dice la teoría? La teoría dice, la corriente de falla monofásica tierra es 3 por 1,62. Estoy dibujando, mira, ustedes lo tienen esto. Estoy haciendo todo únicamente para que lo pongamos a todos lados. Y después tenemos secuencia 0. Secuencia 0. Tengo 0,1983. No llegamos a monofásica. No llegamos a monofásica. Después tengo dos, 0.
0,0342. Este es el tramo. 0,48. No. 0,45. 0,45. 85. Ahí tenemos el diagrama. 0,0. Y ahora viene la explicación. Ahora viene la explicación. La explicación 1 está aquí. 1, 2. Aquí está el 2. Aquí está el 3. Aquí está el 3. Y después está el 4. Vamos a poner reactancia. Reactancia equivalente. Reactancia equivalente. Veamos. Entonces, la reactancia equivalente acá vale 2,2505. La reactancia aquí vale 2,1115. La reactancia allá vale 0,2859. Y ¿qué más? Va a tener una reactancia acá. Esa vale 2,2953. Y la de acá vale 0,4927. ¿Y qué me falta? La reactancia equivalente. A este le llamé. A este le llamamos A. A esta le llamamos T. A esta le llamamos B. A esta le llamamos C. A este le llamamos F. Y a este le llamamos E. A, B, C, D, E, F. Ahí está. Entonces, este es nuestro punto de partida. Recuerden que siempre que enfrentemos el análisis de protecciones, si nos piden evaluar fallas desequilibradas, trabajamos con la secuencia positiva. Si nos piden falla desequilibrada, trabajamos con la secuencia 0 y la secuencia negativa. Además, acuérdense que la secuencia negativa es igual que la secuencia positiva, pero la fuente se cortocircuita. Por tanto, usualmente uno no dibuja la secuencia negativa entendiendo que los parámetros son los mismos. Ahora, habíamos, ¿cuál era el punto ahora? Ahora sí que está bien. ¿Cuál era el punto que habíamos quedado en último? Habíamos dicho, ¿me dicen el número? ¿Cuál es el número? El último cálculo que hicimos.
Me parece que recién dimos ver, profe, falla monofásica, pero no sé el punto, que no pesco los puntos porque me enredo con los puntos de acá. Yo lo uso distinto. Ya, pero alguien le puso número y yo le pongo 1. Tengo anotado hasta el 5-1. 5. Y 5-1. Pero después llegamos harto más, profe, pero los demás no le puso una. Entonces, 5-1, dijimos que era. 5-1 debiese ser corrientes máximas en relé, debe ser R2 para falla monofásica. Esta habría sido la que calculamos. Pero avanzamos harto más, profe. Pero lo tengo aquí todo anotado por si. Lo tengo todo anotado aquí por si usted reconoce sus propios puntos. Sí, lo que pasa es que este procedimiento es largo después. Sí. Yo entré a aplicar hartas cosas más. Sí, por eso. Entonces aquí, fíjense, tenemos, en este caso, para el R2, habíamos calculado la corriente I0. La I0, que es igual a la I1, y es igual a la I2, y eso me da, ¿cuánto me da la corriente secuencia? Para este caso. Volvamos acá. La I0, ¿cuánto me da? ¿Alguien le sacó esto a la clase, a la pantalla? Para que me la manden a la WhatsApp. 1.1650 16 50. 50. Entonces, con la corriente de secuencia total, calculamos luego la I1A. ¿Y esa I1A cuánto nos dio? 1.0478. 1,0478 por unidad. Y la I1B, por la recta, ¿cuánto nos dio? Por favor, esto ya lo tenemos, no tienen para qué copiarlo, me estoy ordenando para entrar en el trance, digamos. No parto así de cero. ¿Cuánto me da la I1B? O la recta, ¿cuánto me da 1,1650 menos 1,0478? ¿Cuánto me da la recta? Aquí tengo el 1.16. ¿Cuánto era? Y. Es Aquí está. 1,1650. Es 0,1172. 0,1172. 1172. Ahora la I0A, ¿cuánto nos dio la I0A acá? En el caso de R2. Y 0 a 1,1650. 1,1650. Eso está bien. 1.1650. Eso era bien. Y la I0B nos dio 0. Porque estaba bien. Sí. En la perfección. ¿Sí? Ahora, calculamos las corrientes de secuencia. ¿Qué hacemos ahora? Luego, I sub A, I sub B, I sub C para falla F1 es igual a 2 y 0B, no, 2 y 1B. 2 y 1B más I 0B. La I sub B y 0B menos I 1B y después I 0B menos I 2B. Y esto lo calculamos. 2 veces 0,1172 más I 0, B y 0, ¿cuánto me daré? Y la I sub A, I sub B, I sub C para falla F2 será igual a 2 veces I1A más I0A, después I0A menos I1A, I0A menos I1 o I2. Esto fue lo último que hicimos, el último cálculo. ¿Cuánto nos dio esta corriente? Que después hicimos el diagrama para sumar las corrientes y se dieron cuenta que una era igual y negativa y la otra era igual a la corriente de falla.
¿Tienen, alguien sacó foto de la pizarra para poder? 02344. Acá arriba. Sí. Esta, 2344. 2344. ¿Ya? Menos Menos 1172. 011. Perfecto. Y menos 011. Entonces ahí tendríamos las corrientes para el caso, ¿cierto?, de falla F1. Si la falla del lado izquierdo, las corrientes son las del lado derecho. Según Y yo, acá, que en el caso de la fase A, B y C de F2, 3.2606, después 1172 y 0.11. Exacto. Ahí estábamos en el cálculo, y de aquí, ¿cierto?, lo que hicimos en la clase pasada, ¿cierto?, fue dibujar esto para que ustedes vieran los aportes y vieran, ¿cierto?, de que la corriente en la fase A es el aporte de esa corriente más esa, y esa es la corriente total, ¿sí? Ahora, tenemos también, a partir de esto, nos están preguntando por la corriente máxima. Entonces, fíjense, estas son las corrientes por el lado B, estas son las corrientes por el lado A. Por tanto, de aquí, ¿cuál elijo? La máxima. ¿Y cuál es la máxima? Esta. Por lo tanto, la corriente en el TC para la fase A será 3,2606, que está en por unidad, por la corriente base. ¿Cuál corriente base? Donde está ubicada la protección, que sería en este caso la base 2. Y las si me dictan las corrientes, por favor. Corriente base, voltaje base. El voltaje base dijimos que era 66, después era 15 y después 6,3. y después 6,3. Esas son las tensiones base y las corrientes base que la calculamos. ¿Cuánto nos dio acá? 306. ¿Ah? 306. 306,1706. 1706. Después en la zona 2. 1347. 1347, 1506. 1506. Y la última, por favor. 3207. 3207, 5015. 5015. Sí. Entonces aquí, como la protección 2 que estamos evaluando está en la zona 2, esto nos da entonces que la corriente por el TC será igual a 3,2606 por la corriente base de la zona 2, que es 1347,1506. Y ahí, si me hacen el cálculo, ¿cuánto me daría? 4.392.52. ¿Ah? 4.392.52. 4.392, 52. 52. 52 amperes. Esta es la corriente a la que se ve sometido el transformador de corriente que está en la fase A de la protección. Y aquí, ¿qué dijimos? La corriente máxima permitida para que ese transformador opere bien es 20 veces la corriente del TC. El TC de la protección 2 es 400. Y esto me da 8000 amperes. Y por tanto, la máxima es 8000, están pasando 4392. La conclusión entonces es que transformadores de corriente de R2 están OK. No tienen problema. Y tenemos entonces nuestro planteamiento. Ahora aquí, por favor, se ha reducido. Acuérdense que en este caso le hicimos pasito a pasito. Hagamos lo mismo ahora, pero más concentrado. Fíjense. ¿Lo tengo? No, pero aquí, mira, en el segundo piso, ¿ya? Está ahí Ahora bien, fíjense, vámonos al 5. ¿Alguna duda respecto a este cálculo? ¿Alguna duda del procedimiento? Ahora, reforcemos el procedimiento, hagámoslo de nuevo. Fíjense, vamos a hacer ahora el 5.2. 5.2. Vamos a evaluar corrientes máximas. Corrientes
máximas en, el relé nos piden en R4. En R4 para falla monofásica tierra. Entonces, cuando queremos calcular falla monofásica tierra, tenemos aquí, hagamos un punteo de esto. A, ¿cuál es el primer punto? Reactancias equivalentes. En la falla monofásica se aplica la misma estrategia de la trifásica. En la trifásica, ¿qué hacíamos? XA y XB. Ahora aquí tenemos que calcular X1A, X1B, X2A, ¿me explico? Y por tanto aquí calculamos primero X1A. ¿Cuánto vale X1A? Reactancia al lado izquierdo de donde está la protección. Fíjense, estoy viendo la protección 4. ¿Qué reactancia a la izquierda? Coincide con él. Y por tanto la E, si ustedes me dan el valor, ¿cuánto vale la E? Ahí tenemos A, B, C, D. ¿Cuánto me da la E? 0,7. 0, 0,7. 402. 4, 02. 0,2. Ahí tengo la reactancia al lado izquierdo de la protección 4. Esa es la Me- E. ¿Ah? La E. La E, me ubico en la protección 4 y miro para allá, miro a la izquierda. A la izquierda, si vemos, ¿cierto? Ya calculamos ese valor. El E, esa más C. La suma de Y por tanto, tengo la X1. Ahora, ¿cuánto vale la X1B? Reactancia al lado derecho. Me paro en la protección y miro a la derecha. Si me paro en la protección y miro a la derecha, lo que veo es 1.625 en por unidad. Esa es la secuencia positiva. ¿Cómo es la secuencia negativa? Igual. Por tanto, X2A será igual a 0.7402 en por unidad y la X2B será igual a 1.625. ¿Por qué? Porque las reactancias de secuencia positiva y negativa son iguales. Ahora bien, vamos a la secuencia 0. X0A. Hago lo mismo, pero ahora me voy a la secuencia 0. Aquí está la secuencia 0. Aquí está la protección 4. Si miro a la izquierda, ¿qué es lo que veo aquí? Que el circuito está cortado, está abierto. Por tanto, acá, X0A vale infinito. Está abierto el circuito. Si me paro la protección y miro a la derecha, lo que veo es esta reactancia, que si ustedes se dan cuenta, es una reactancia que tiene un camino cerrado, porque aquí hay un puente. Y por tanto acá tenemos 1,875. X0B 1,875 en por unidad. Tenemos la reactancia X1A, X1B, X0A, X0B. ¿Qué hacemos ahora? De aquí, entonces podemos calcular X1, reactancia equivalente, que es X1A en paralelo con X1B. Ahora, en los paralelos, acuérdense, puedo hacer el producto partido por la suma, pero también puedo hacer la suma a lo inverso. Y por tanto, ¿cuánto me daría el paralelo de ambas reactancias, por favor? El resultado tiene que ser menor que el medio. ¿Cuánto me da el paralelo? 0,5, 0,6. Está 0,5086. 0,5086. 0,5086. Ahora, ¿cuánto vale la X2? La X2, X2A, en paralelo con la X2B. Pero aquí no debemos calcularla, porque sabemos que los parámetros de secuencia positiva y negativa son iguales. Por tanto, me queda 0,5086 en por unidad. Ahora, la X0, ¿cuánto vale? Será X0A en paralelo con la X0B.
Pero resulta que la X0A está abierta. Por tanto, como está en un circuito abierto, coincide con la X0. Y me daría 1,875 en por metro. Y tengo las reactancias equivalentes. El paso B. El paso B. Corrientes de secuencia. En este caso, I0 es igual a I1, es igual a I2 y es igual a 1,0 dividido por X0 más 2X1. Conozco la X0, ahí está. Conozco la X1, también la calculé. Y por tanto esto me da 1,0 dividido por 1,875 más 2 veces 0,5086. Y si me hacen el cálculo, por favor, de eso, ¿cuánto lo digo? 0.3458. 0.3458. 34,58 en por. Y he calculado las corrientes de secuencia. Partimos por la reactancia, después las corrientes de secuencia, las totales. Ahora hacemos el paso C. Divisores de corriente. Divisores de corriente. Divisores de corriente. Tengo la total, ahora calculo los aportes. Y por tanto, ¿cuánto vale la I1A? Será la total por la opuesta, X1B partido por X1B más X1. Y esto me daría I0, 0,3458 por arriba la reactancia opuesta, la X1B, aquí está, 1,6225. 1,625 más la adjunta o la adyacente, que sería en este caso 0,7402. Aquí, acuérdense, es una sugerencia, cada vez que apliquen factores de corrección o factores de divisores, guarden esos cocientes porque se ocupan. En este caso, ¿cuánto me da este factor? Solamente el factor. ¿Cuánto me daría? ¿0,7? 0,6870. 0,6870. 68,70. Y por tanto, si multiplico 0,3458 por el factor, el resultado me daría, por favor, ¿cuánto daría? 0.2376, aunque 0.2376. 2376 en puro. Pero podría yo tenerlo distinto porque yo en realidad lo metí todo a la calculadora. Ah, ya, pero si alguien hace el producto de esos dos, está para arriba. Está bien. ¿Sí? Termina en 5, pero 758. 6. 758, ahí es 6. Está bien. Entonces, fíjense, tenemos la I1A. Ahora, ¿cuánto vale la I0A? La I0A vale lo mismo, I0 por, ahora en vez de ser la del lado, la secuencia positiva, son secuencia cero. X0B dividido por X0B más X0A. Aplicamos el mismo procedimiento. De acuerdo a esto, lo que vemos acá, fíjense, tenemos la X0B, tenemos la X0A. Fíjense que la X0A es infinita. Por tanto, si esto me da infinito, algo dividido por infinito, ¿cuánto me da? 0. La I0A, en este caso, vale 0. Voy a ponerlo, pongámoslo en el. Sería 0,34
58 por X0B, 1,875 dividido por 1,875 más infinito. Y por tanto, algo más infinito, infinito. Algo dividido por infinito, 0. Y por tanto acá lo que tengo es que la I0A vale 0. Y por tanto, ahora, notemos que aquí he calculado la secuencia positiva y la secuencia 0. No calcule la secuencia negativa, porque la secuencia negativa es igual a la secuencia positiva. Tenemos entonces las corrientes del lado A. ¿Cómo calculo las corrientes del otro lado? La I1B será igual a la I0 menos la I1A. La I0 vale 0,34, 58 menos la I1A, 0,23, 76. Y ahí tendría la corriente del otro lado, porque la suma de los dos tiene que darme la total. ¿Y cuánto me daría esa diferencia? 0.1082. 10, 82. 60, 82. 80. Sí. 80. 10, 82. Ahí tendría la corriente del lado B de secuencia positiva, que es igual a la secuencia negativa. Ahora, la I0B será la I0 menos la I0A. La I0, 0,3458. Menos la I0A dijimos que vale 0. Y esto me da 0,3458. Tengo las corrientes del lado A y las del lado B. Luego, ¿qué hacemos? Aplicamos esto. Aquí ya hicimos el desarrollo en la clase pasada. Aplicamos Fortescue y llegamos a esta conclusión. Por tanto, lo que hacemos ahora es lisa y llanamente aplicarlo. Luego, para falla F1, sigamos el mismo C, A, B, C, D. D. Corrientes reales. Corrientes A, B, C. Por tanto, para F1, si la falla es al lado izquierdo, las corrientes que pasan por este C son las del lado derecho. Y por tanto, I sub A, I sub B, I sub C será igual a la primera y 0B más 2 veces y 1B y 0B menos y 1B y 0B menos y 1B. Y por tanto, de acuerdo a esto me daría entonces, notemos, y 0B, este otro, y 1B es ese. Por tanto, S más 2 veces S me daría la corriente en la fase. ¿Y cuánto me daría? 0,3458 más 2 por 0,1082. Fíjense que ahora estamos compactando bastante más el desarrollo. En la clase pasada, cuando vimos el caso de R2, hicimos el desarrollo bastante más pasito a pasito, digamos. Ahora ya podemos ir compactando los resultados. 0.5622. 0.5622. 56, 22. 22. Sí. ¿Y cuánto es la resta ahora? 0,3458 menos 0,1082. La secuencia 0 menos la secuencia positiva. 0.2376. 0,23 76. 66. 76. 0,23 76. Fíjense, yo todavía no calculo para F2.
pero yo sé que para F2 tiene que darme en la fase B y C este mismo resultado con signo negativo, porque se anulan en el punto de falla. Para F2, hagamos, para F2, I sub A, I sub B, I sub C será igual, como la falla es el lado derecho, la corriente que pasa es del lado izquierdo, por tanto será I0A más 2 veces I1A y 0A menos I1A y 0A menos I1. La del lado A, estos son el polo. La del lado A, aquí están. Y 0A vale 0. 2 y 1A será 2 por 0,2376. Y por tanto, ¿cuánto me daría 2 por 0,2376? ¿0,50? 0,48, 0,4752. 0,4752. ¿Sí? 5. Fíjense, y 0 menos y 1. 0 menos eso me daría menos 0,2376 y menos 0,2376. Fíjense por favor cómo son las corrientes en la fase A y en la fase A, B y C. Las fallas en la fase A. Solamente hay corriente de falla en la fase A, en el punto de falla, y por tanto, si ustedes se dan cuenta, los aportes son iguales y se cancelan. Ahora, ¿qué dijimos también? Notemos aquí para verificar el resultado, notemos que I sub A para falla F1 más I sub A para falla F2 será igual a 0,5622 más 0,4752. Y eso me da, por favor, ¿cuánto me daría? Profesor, pero esa condición se puede dar. Dos fallas al mismo tiempo en una misma. No, aquí estamos calculando los aportes. Cuando yo tengo una falla, tengo aporte. Entonces, en la fase A es la falla. Este es el aporte del lado izquierdo y el lado derecho. Si yo sumo los dos aportes, me da la corriente total. ¿Sí? Es como en la falla trifásica. En la falla trifásica tengo el aporte I sub A y I sub B. Ahora, ¿cuál es la corriente de falla total? La suma de los dos. ¿Sí? Entonces, es lo que estamos haciendo acá. ¿Cuánto le daría esto, por favor? 1.0374. 1.0374. Ah, 74. 74. Discúlpeme que estoy sordo, mi gallo ya. No sé. Y la corriente de falla monofásica tierra es 3 por I0. Y el I0 lo tenemos. Esto será 3 por I0. Aquí está. 0,34 58. ¿Y cuánto me da 3 por 0,34? Lo mismo. 58. Lo mismo. 1,0374. Aquí lo voy a poner, coincide. Ahora, esta coincidencia, ¿por qué es importante? Porque así verificamos resultados. Dentro de la vorágine del cálculo, una de las cosas que pasa en protección es que uno se pierde entre tanto cálculo. Entonces necesitan algún instante para relajarse y ver cómo voy, cómo van mis cálculos. Y ahí está la forma. Una de las formas es esta. Ahora, ¿cuál es la corriente máxima a la que se ve sometido el transformador de corriente? Fíjense, aquí tengo las corrientes. Me olvido de las magnitudes, de los ángulos y las fases. Aquí tengo las magnitudes. ¿Cuál es la corriente más alta que vemos del conjunto de las 6? Esa. Por tanto, acá vemos luego la corriente
que pasa por el TC será igual al valor máximo de las 6, 0,5622 por unidad por la corriente base. La corriente base donde está ubicada esta posición, que es la zona 3, por I base 3. Y esto me daría 0,5622 por la corriente base es 3207,5015 amperes. Esto está en por unidad. Y esto me da, por tanto, ¿cuál es la corriente del TC, por favor? ¿Cuánto me daría acá? 1803.26. 1803.26. ¿Qué hago con esa corriente? La comparo con la máxima que soporta el TC. La corriente máxima que soporta el TC es 20 veces la corriente nominal del transformador. El transformador es de 600. Esta corriente es menor a 12.000 amperes. Y por lo tanto, estamos... ¿De dónde viene ese 12.000? 20 por 600, que es la corriente nominal del lado primario del transformador. Y por tanto, ¿para qué estamos haciendo esto? Lo estamos haciendo para verificar que los transformadores de corriente están bien dimensionados. Si aquí no se cumpliera esta condición, estamos obligados a cambiar el transformador de corriente, uno en cada fase. Por tanto, cuando uno hace estudio de protección, fíjense, seguimos la secuencia. 1, valores base. 2, cálculo por unidad. 3, diagrama de impedancia. Y ahora se agrega un cuarto. 4, evaluación de los transformadores de corriente. Esa es una condición de base antes de hacer cualquier estudio. ¿Sí? No sé si duda por favor de este cálculo, alguna duda. Fíjense que ya hemos ido compactando un poquito más, ¿cierto?, el tema del procedimiento. Pero aquí me he tomado la libertad de poner esto para que ustedes vean que hay siempre una secuencia, hay un orden, ¿no? Y ese es el orden que todavía cuesta. Yo sé que cuesta, pero hay que internalizar. Hay que internalizar ese procedimiento. Ahora, 5, vámonos al 6. 6. Que sería en este caso el caso 3. Dice corrientes en relés para falla trifásica en MI. La falla trifásica, cada vez que haya falla trifásica, es un motivo de profunda algarabía, digamos. Porque sabemos que es un cálculo relativamente simple, por favor, simple comparado con lo que nos espera si la falla es monofásica. Si la falla es bifásica, ni dejamos. Ahora, fíjense, acá tenemos nuestro planteamiento. Por tanto, falla trifásica. ¿Con qué secuencia trabajamos? Con la secuencia positiva. Por tanto, me concentro solamente aquí. ¿Qué hago ahora? Aplico la estrategia XA, XB. Y por tanto, considerando el punto de falla, considerando el punto de falla, y empleando reducción de redes, ¿qué tenemos? XA. ¿Cuánto vale XA? Reactancia al lado izquierdo del punto que estoy evaluando. El punto es el MI. ¿Dónde está el MI acá? Aquí. ¿Dónde están los terminales? Ahí están los terminales. Por tanto,
respecto del punto de falla, miro a la izquierda. Si miro hacia allá, esa mirada, ¿con qué coincide? Con F. Por tanto, en este caso, XA es igual a F. ¿Y cuánto vale F, por favor? Esto lo hicimos. ¿Cuánto da la F? 0,7523. 0,7523 523. en punto. Ahí tengo la reactancia del lado izquierdo. Por lo tanto, el valor de la corriente aportada por el lado izquierdo es la inversa de la reactancia. 1 partido por X. Y por tanto, ¿cuánto me da el inverso, por favor? Uno partido por 0,75, 1,3293 en turno. Ya ahí tengo el aporte que viene del lado izquierdo. Vámonos ahora al lado derecho. XB. Reactancia al lado derecho del punto de falla. Si me paro en el punto de falla y miro a la derecha, ¿con qué me encuentro? Con la reactancia de la máquina, o sea, 1,75. 1,75 en por 1. Por lo tanto, de aquí, la I sub B será lo opuesto. ¿Cuánto me da lo opuesto de 1,75? 0,5714. 5714. Por tanto, fíjense, respecto del punto de falla, voy aquí a dibujar el circuito para que ustedes lo recuerden. Fíjense, tengo una I sub A y tengo una I sub B. Respecto al punto de falla. Ahora, la I sub B pasa por alguna protección. No pasa. Por tanto, en realidad ese cálculo está de más. Porque no lo vamos a usar. Porque en el lado derecho no hay ninguna protección. Si hubiese una protección, ahí sí. Fíjense, la I sub A. En la I sub A tengo la 2. ¿Y quién tengo en la 1, la 3 y la 4? Una parte de la I sub A. Por el divisor de corriente. Por lo tanto, luego, la corriente en la protección 2 en por unidad coincide con I sub A por la inspección visual del circuito. Y por lo tanto, de aquí, esto está, por favor, esto está en por unidad. Por lo tanto, ¿cuál es la corriente que vería el RL2? Será 1,3293. Ahí estoy en por unidad. Multiplico ahora por la corriente base para pasar a amperio. La corriente base de la protección 2, la 2 está en ¿qué zona? Está en la zona 2. Multiplico por 1347. 1347. 1506. Y aquí, por favor, aquí tengo la corriente en amperes, pero del primario. Y el relé está conectado en el secundario. Por tanto, multiplico por la relación del TC. 5 sobre el TC del RL2 es de 400. Y eso me daría, por favor, 22.38. 22,38. Fíjense, en esta prueba, en la prueba 1, llegamos hasta aquí. En la prueba 1 de protecciones llegamos hasta aquí. En la prueba 2, aquí partimos. Porque de aquí nos vamos al relé. Y decimos, ¿qué hace el relé cuando recibe esta corriente? Y por tanto ahí tenemos que ver los parámetros, el ajuste del relé. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, para seguir bien en ese camino, tenemos que partir bien con el cálculo de la corriente.
Por tanto, aquí nos estamos preparando para eso. ¿Sí? Nos estamos preparando para la segunda parte. Ahora, ¿qué pasa con ¿lo hacemos de una vez o lo hacemos por parte? Elijan. ¿Ah? Por parte. Ya, sacamos por parte. Para el R1, aplicando divisor, se tiene. Hagámoslo por parte para ir recordando. La corriente de R1 será igual a I sub A por. ¿Qué va aquí arriba? La opuesta, la que no estoy calculando. Fíjense, si estoy calculando R1, ¿qué rama no estoy calculando? Esta. Por tanto, la opuesta sería esta. La opuesta sería entonces 2,1115. 2,1115 dividido por 2,1115 más la adyacente. ¿Qué es la adyacente? La rama que estoy calculando, que vale 0,2851. Aquí de nuevo, recordemos el hábito, ojalá, de ir guardando estos resultados. ¿Cuánto me da este factor, por favor? El factor del divisor de corriente. Nosotros estamos calculando R1. R1. Sí, conocimos, sabemos cuánto vale I sub A, ¿Ya? por tanto, esta I sub A prima, por decirlo de alguna forma, Ya. es una parte de la I sub A. Pero ahí tendría que haberle puesto ya prima, ¿no? No, es que aquí ya hablé de R1, para no meter tantas variables. Ahora, si a ti te acomoda hablar de que aquí está la I sub A prima, no hay problema. Aquí estoy calculando directamente la rama. ¿Sí? Ya. ¿Y este factor cuánto me da, por favor? 0.8807. 0,8807. 07. Cuando saquen la rama de abajo y todo eso, Perdón, ¿duda? ¿Duda? No, es que usted dice que le pongamos R1, para mí también sería más fácil ponerle prima porque la rama de abajo hay todo relevo, entonces sería más confuso. Claro, que en el caso de abajo vamos a calcular la corriente de R3 solamente, en por unidad, porque igual a la de R4. Claro. ¿Estamos? Pero el tema es que, a ver, ¿por qué no es bueno, por qué es bueno soltar eso del I sub A' y el I sub A' prima? Porque eso siempre nos amarga la falla trifásica. Y tenemos que desprendernos de eso, porque tenemos que calcular también fallas desequilibradas. ¿Estamos? Entonces la idea es ir incorporando esa capacidad de abstracción para poder enfrentar directamente los campos. Por eso es que está bien cuando veíamos fallas trifásicas, ¿cierto? Está bien hacerlo, ¿sí? Como un ordenamiento, pero aquí desafortunadamente hay que ir avanzando, ¿cierto? Ir adquiriendo esa abstracción, ¿sí? Por eso es que yo aquí tomé la libertad de hacer esto. Ahora, Profe, dígame, ¿cuál es la total? ¿de qué? En la I total de la falla para poder calcular la rama de el relé 1. Claro, fíjate, yo quiero calcular la corriente por aquí. Sí, Por tanto, esta corriente es una parte de I sub A. correcto. Por tanto, será I sub A por divisor de corriente. Arriba va la reactancia opuesta, la que no estoy calculando. Si yo estoy calculando esta rama, ¿qué rama no estoy calculando? Todo lo demás. Esta. Por tanto, la opuesta sería esa. Dividido por la opuesta más la adyacente. La adyacente es la rama que estoy calculando. ¿Y qué rama estoy calculando? Esta. Por eso que aquí será 2,1115 dividido por 2,1115 más 0,2851. ¿En qué momento multiplico el valor por la total? O sea, o le resto a la total después de eso. Restamos. O sea, la idea es, o sea, yo me recuerdo que uno tiene que buscar la porción de corriente que va hacia allá. ¿Sí? Eso es lo que anda buscando. Pero no veo el uso de la corriente, está usando solamente la impedancia. Aquí está la corriente. Esta es la total. Ah, Esa es la principal. Aquí está la total. Esa es la total. vale. Es la total por el factor de corrección por el divisor. Vale. ¿Y esto me da entonces? La I sub A, ¿cuánto vale la I sub A? Vale 22,8. 1,32
93 por 0,8807. Y eso me da, por favor. ¿Se me hace el cálculo? 1.1708. ¿Ah? 1.1708. 27. No, 17. 17. 1708. Estoy sordo. Voy a empezar a hacer mi clase con micrófono. 1.1701. 8. 08. 0. 0. Entonces, ya, otra vez. Ahí me 07 o 14. 1, 17, 07. 07. 0.77. Ahí tengo la corriente por unidad. Ahora, ¿cómo paso de la corriente por unidad en la protección a la corriente en amperes? Multiplico por la corriente base y multiplico por la relación de este. Por tanto, la corriente de R1 será igual a 1,1707 por la corriente base. Y la protección 1 está en la zona 1. O sea, 306. 1706. 306, 1706. Y ahora la relación inversa al TC. El TC, los transformadores de corriente de la protección 1 son 300 a 5. Por tanto, será por 5 partido por 300. ¿Ya entendía, por favor? Cuéntanos. 5.97. ¿Ah? 5.97. 5,97. En el caso de las corrientes, los relés, basta con 2 decimales. Con 2 decimales es suficiente para hacer el cálculo. ¿Dudas, por favor, de lo que estamos haciendo? ¿Hay alguna duda? Esto es cercano, porque esto ya lo habíamos conversado de otra forma en la falla trifásica de C. Esto debería ser, digamos, como un motivo de relajo. Después viene lo complejo. Vamos a dar de a poquito, pasito a pasito. Ahora, ¿qué nos falta? Tenemos el relé 2. Tenemos el relé 1. Nos falta ahora el relé 3 y 4. Pero fíjense que la corriente que pasa por 3 y 4 por unidad es la misma. ¿Sí? Por tanto, lo que vamos a hacer es calcular la del 3 y después aplicamos un procedimiento similar para el 4. Por tanto, ¿Se puede restar directo, no? ¿se puede? Restar directo. Ah, claro, aquí tú podrías restar. Tú podrías restar el cálculo. Porque tienes la otra dos. Claro, tú podrías decir que la corriente de esa rama es la igual menos la corriente del centro. ¿Sí? Pero es poco glamoroso. Pero hagámoslo así. Sí, me parece bien. Me parece bien. Pasada la ley del mínimo esfuerzo, hagámoslo. Entonces acá decimos entonces que para el R3 se tiene 2 puntos que la corriente en el R3 para R3 y R4 para R3 y R4 se tiene 2 puntos, la corriente de R3 es igual a la corriente de R4 y será igual a I sub A menos la I sub A del lado del centro. Y esto me da la I sub A 1,3293 menos la corriente del CEN, que es 1,1707. Y eso me daría, por favor, si me hacen el caso. $0.1586. 1586. 86. Ahí tengo la corriente en por unidad. Luego aplico el paso de por unidad a valor real. Luego
Luego, la corriente en el relé 3 será igual a 0,1586 por, ahí tengo el valor en tanto por 1, multiplico por la corriente base. La protección 3 está en la zona 2, 1347. 1347,1506. Ahí tengo la corriente en amperes primarios, pero me interesa la relé, por tanto multiplico por la relación inversa entre sí, por 5 sobre 400. la protección 3 tiene 400. 5 sobre 400. Y ahí tendría la corriente del relé 13. ¿Cuánto vería? 2.67. 2,67. Ahí, espera. Ahí está. 0,7. Sí, la idea, acuérdense que en el caso de las corrientes, los relés basta con dos decimales suficientes. Dígame. Lo que pasa es que la duda que yo tenía ahora, pero creo que ya entendí. Porque nosotros estábamos calculando la corriente en R1. Del CEL, la corriente que aporta el CEL. Claro, pero estábamos haciéndolo con la corriente que viene a la vía, que es IA. Claro, porque esa es la corriente total. La falla, Pero es total porque la falla está en ese punto. bueno, claro, porque la falla ahí. Ahí está. Si yo cambio la posición de la falla, acá, Yo me estaba pensándolo como que lo estábamos haciendo de izquierda a derecha. no, aquí siempre lo que manda es el punto de falla. Claro, el punto de Respecto al punto de falla, calcula la Claro, parte porque la sumatoria izquierda. de lo que llega al punto, a ese punto. Claro, imagínate si la falla incide en la barra 2. Sí. Aquí la reactancia equivalente del lado izquierdo sería estas dos. Y por tanto la isual sería 1 partido por esa reactancia. Y por tanto aquí corriente vería la protección isual. Claro. Entonces todo va a ir en función de dónde estoy evaluando el Ah, punto de falla. punto de falla. Sí, ya. Sí, Ahora esa es un poco la... entiendo. Ahora, para R4, la corriente de R4 será el valor por unidad, que es el mismo, 0,1586 por la corriente base, la protección 4, que está en la zona de 6,3, 3207. 3207,5015. Ahí tengo la corriente en amperes, pero en el primario, para pasar al secundario, donde está el relé conectado, 600 multiplico por la relación del TC del relé 4, que es 600. 5 sobre 600. ¿Y eso me daría, por favor? 4.24. 4,24. Ya hemos terminado, ¿cierto?, el análisis de corriente en los relés para falla trifásica. Ahora, por favor, lo que yo necesito que ustedes entiendan es que este tiene un sentido, este cálculo, para lo que viene después. Porque la pregunta es, si hay una falla en los terminales del motor, ¿quién tiene que operar primero? La protección 2, dejando todas esas zonas fuera de servicio. ¿Sí? Pero el 3, el 4 y el 1 tienen que operar. No. ¿Qué pasa si hay una falla aquí? Yo opera primero este, botando todo. Sí, es verdad, se despejó la falla, pero a un costo alto, porque en realidad está botada toda la planta. Entonces, para poder evaluar eso, yo tengo que ver qué hace el relé con esa corriente que recibe. Entonces, aquí, ¿qué debería la intuición indicarme? Que con esta corriente el relé 4 no haga nada, con esta corriente el relé 3 no haga nada, con esta corriente el relé 1 no haga nada, y si el relé 2 con esa corriente opera. Desconectar los circuitos. ¿Se entiende? Hacia allá vamos. ¿Sí? Ahora, de acuerdo a esto, tenemos entonces el paso 7. Profesor, Dígame. por preguntarme, eso quiere decir que siempre en las fallas las fallas lejanas van a ser superiores, o sea, van a ser inferiores a las que se ven cercanas al relé. Las fallas, las magnitudes que ven los relés en fallas lejanas, Sí. es que eso va a depender principalmente del transformador de corriente. O sea, no siempre puede ser así. Claro, suponte que el transformador de corriente fuera de 5 a 7. Ya.
Por ejemplo, aquí te daría una corriente de 15 amperes. Mayor que 2, mayor que 4. Si este transformador, si este relé hubiese tenido una corriente 5 a 1000, aquí te habría dado una corriente de menos de 10 amperes. Eso quiere decir que tengo que evaluar todas las condiciones. Claro, aquí lo importante es entender de que el primer elemento a evaluar es el transformador de corriente, que esté bien especificado. No da igual con el transformador de corriente, no da igual la relación de transformación, porque eso es el primer filtro o cortafuego frente a una falla. ¿No? O sea, y por eso es que es importante que nos aseguremos de que los transformadores de corriente operen adecuadamente. No, pero eso quiere decir, profe, que tengo que, aunque tengo que evaluarlo todo, entonces, en todas sus condiciones. Todo. Todos, o sea, Claro. todos los relés tengo que evaluarlo en todas sus condiciones para poder especificarlo. O sea, para hacer un diagnóstico de esta red, por ejemplo, tendría que ser falla en todos los puntos posibles de la red. Ya. Y por tanto, tendría que ser una falla. Aquí estamos haciendo una falla en este terminal. Sí, correcto. Tendría que ser una falla en este terminal, tendría que ser una falla en la barra, tendría que ser una falla en el primero y segundo de los transformadores. O sea, y por eso es que uno identifica más, porque son los puntos potenciales de falla. Entonces tú ves todos los escenarios y en función de eso, ¿cierto? De esos escenarios, ves cómo se comportan las protecciones. Puede que haya un caso en el cual, ¿cierto?, desafortunadamente las protecciones no están operando bien. Supongamos, bien. Fíjate, suponte que hay una falla aquí, y opera la protección 3. ¿Por qué opera la protección 3 para una falla en la barra? Porque el motor sincrónico está aportando a la falla. ¿Me explico? Está aportando a la falla, pero él no es parte de la falla. Por tanto, ¿cómo evito que frente a una falla aquí el reletreo opere? Entonces yo habilito en el relé 3 una direccional, una 67 que esa protección solo vea fallas para allá. Si la falla en otro sentido, el relé no hace nada. ¿Te das cuenta? Entonces uno empieza a elaborar una propuesta tendiente a evaluar los distintos escenarios. De hecho, en protecciones este semestre quiero, no sé si ya, pero yo quiero ojalá que con falla trifásica por lo menos, que ustedes sean capaces de evaluar necesidades de eso, para que no todos los semestres sean iguales. Hay que ponerle un gustillo distinto. Ya, entonces tenemos. Sí, no, pues quiero solucionarlo. ¿Ah? Me quiero solucionarlo. Sí, ya. Ahora, Profe, ahí si hubiese una falla en el motor sincrónico, por ejemplo, ¿ya? está mal seleccionado la protección. Por ejemplo, ahí lo que manda el TC, ¿cierto? Por eso. ¿Lo que manda, perdón? El que manda el TC del. Claro, el TC es el que da la información adecuada, o debiese dar la información adecuada a la red. Porque si ahí, por ejemplo, en ese caso, no sé, por el TC estuvieran cambiados. Esto, claro, ahí respondería primero, por ejemplo, sacaría primero el 3, ¿cierto? No, cuidado. Con esta corriente, nosotros no sabemos cómo opera la protección, porque no tenemos la información de los parámetros, los ajustes, que es lo que viene después. Entonces, a mí lo que me interesa es que ustedes entiendan de que para poder evaluar los ajustes de las protecciones, yo debo primero conocer las corrientes de falla. Conocidas las corrientes de falla, yo puedo evaluar el tiempo de operación de las protecciones. Y por tanto, la pregunta es, profe, ¿pero por qué nos machaca tanto con esto? Bueno, porque tenemos que prepararnos para lo que viene después. Esta es la coordinación de protección. ¿Qué es la coordinación? Ahora, la pregunta es, ¿cómo ven esto pasándolo en CEP? No, Habría sido mejor, ¿no? ya. En CEP, haber calculado esto también. Desmotivante. ¿Ah? Desmotivante. ¿Cierto? Se dan cuenta que fue una decisión, a mi juicio, razonable haber separado. Alguien lo va a decir, pero profe, me está pegando la rotadora. Pero el tema es que vamos dosificando materia, a eso me refiero. Vamos dosificando las complejidades. Ahora ustedes, como están ya más duchos en el tema, ya están más sueltos, debiese ser menos complejo. Y dentro de las estrategias que tiene, y solo por preguntarle, ¿usted tiene alguna para poder hacer el ejercicio más rápido o es solamente práctica? Esto es práctica.
porque igual el tiempo a veces nos consume el certamen. Bueno, por eso justamente es que en el caso puntual de la asignatura, yo junté estos dos bloques. Junté el bloque de anteproyecto y de protección de la asignatura, para que ustedes tengan 3 horas para disfrutar. Y en la parte teórica, mi intención es, si ustedes lo deciden así, yo incluso la parte teórica la haría en horario distinto. O sea, la prueba teórica la haría en un día y esto lo haría otro sábado. ¿Me explico? Mucho mejor. Para que sea más, porque también yo entiendo. De repente uno en la parte teórica no le va bien. Puede pasar. Entonces ya uno parte negado. Uno parte parte con la complejidad, ¿cierto? De que no le fue bien, uno queda con la sensación de que faltó tiempo o faltó, no sé, motivación. Y uno después entra la prueba del cálculo y ahí es como el palo adicional. No, pero además hay que dividir esfuerzos. Porque, por ejemplo, nosotros que nos hizo las 2 al mismo tiempo, sí, uno se prepara más para los ejercicios y en el tiempo como que le queda acotado, trata de prepararse para lo otro, pero se prepara mal. Y además es menos tiempo que también tenemos para hacer los ejercicios. Quizá la solución sea esta vez que la parte teórica, ¿cierto? Yo se la pregunte un día en una prueba y la parte de cálculo la hago en otro. Sí, ya lo ideal. ¿Se entiende? Perfecto, digamos, que ustedes pueden ir dosificando. Ya, démosle. Vámonos ahora, subamos la complejidad. Vámonos al punto 7. El punto 7, que sería, dice, covariantes en relés para falla monofásica tierra el mismo motor, NMI. Ahí tenemos este campo. Entonces, fíjense, ¿qué tenemos que hacer aquí? El abecedario que está ahí, este abecedario. Reactancia equivalente, después corriente de secuencia, divisor de corriente. Hasta aquí llegamos. Eso no, porque esto es de los transformadores. De aquí nos acoplamos a lo que hicimos acá, que fue divisor de corriente según el relé que quiera valer. Y por tanto, de acuerdo a esto, ¿cuál es el primer paso para poder calcular una falla monofásica? Calcular la reactancia equivalente. Por tanto, aquí voy a hacerlo con pasito. Paso A. Entendamos aquí que este paso A es por un empleando reducción de redes, se tiene a reactancias equivalentes. Sí, reactancia equivalente. Para que sea bien. Entonces, X1A. Tenemos que calcular aquí X1A, X0A. Antes calculábamos solamente la X0, la XA. Antes la falla trifásica calculábamos solamente la XA. Ahora debemos calcular la misma XA, pero de secuencia positiva y secuencia cero. Es lo mismo. Siguiendo la analogía. Para el motor de inducción, ¿cierto? ¿Ah? Para el motor de inducción. Para la falla, ¿cierto? Que nos está pidiendo. Por tanto, X1A, ¿dónde me voy? 1, secuencia positiva. Por tanto, me voy a la secuencia positiva y veo la reactancia al lado izquierdo. En este caso coincide con F. Y por tanto me daría, ya la F la calculamos aquí, me da 0,7523 en por 1. Me voy al punto de falla y calculo la reactancia XA de secuencia positiva. Secuencia 0. Hago lo mismo, pero me voy ahora al circuito de secuencia 0. A la secuencia 0. La falla es aquí.
No, Arriba, arriba, profe. aquí. Por tanto, me paro ahí, miro a la izquierda. 0,5. ¿Qué veo? 0,5005. Veo solamente el circuito. O sea, 0,50, 0,5. Calculé las del lado A. ¿Qué hay que hacer ahora? Pero del lado B. La del lado B. Por tanto, ¿cuánto vale X1B? 1.75. Fíjense, 1, secuencia positiva. Me voy a la secuencia positiva y miro a la derecha. Me voy a la secuencia positiva y miro a la derecha. 1,75. Después, X0B. ¿Qué es esto? Reactancia al lado derecho, pero para la secuencia C, en el punto de falla. Me voy al punto de falla. Aquí está el punto de falla. Y miro a la derecha. Si miro a la derecha, ¿qué veo? Esta reactancia. 2,0416. Por tanto, esta reactancia, ¿de dónde se obtiene? De la inspección visual del circuito. Ahora, tenemos las reactancias de cada lado. Calculamos la total. Y por tanto aquí, X1 es igual a X1A en paralelo con X1B. Y esto me da, si me hacen el paralelo de esa más esa, ¿cuánto me daría? Y ese circuito de impedancia, ¿cómo se vería? Como lo hacía en la falla trifásica, ¿cómo se vería ese circuito de Lo impedancia? hicimos en la clase pasada, hicimos en la clase del sábado, del lunes, ¿cierto? Hicimos el diagrama. Pero en la E. Hicimos el diagrama completo. Y ahí veíamos, ¿cierto?, que las dos reactancias respecto al punto de falla estaban en paralelo. En la E que hicimos, esa X que vamos haciendo con el cortocircuito, ¿o no? Yo no sé, lamentablemente no saqué foto de la pantalla. ¿Alguien le sacó foto de la Sí, lo pantalla? saqué. Entonces ahí está. Yo lo subí al WhatsApp. Ahí se hizo, el día lunes hicimos el pasito a pasito justamente para que ustedes vieran cómo se estructuraba. Ahora, lo que pasa es que Se alarga mucho, sí. Se alarga mi mucho. opinión es que eso es para que ustedes lo entiendan el procedimiento, pero después no es necesario dibujarlo. ¿Estamos? Ya lo ¿Sí? Entonces aquí lo que estamos haciendo, calculamos la reactancia equivalente. Después, respecto al punto de falla, tengo la reactancia al lado izquierdo, al lado derecho que están en paralelo. E incluso, me acuerdo que hicimos en la pizarra, no sé en qué parte de la pizarra, dibujamos el circuito y después lo acomodamos para que ustedes vieran que están en paralelo. ¿Y esto me da cuánto de esto? 0.5261. 0,52. 61. 61. Ahora, ¿cuánto vale la X0? X0A en paralelo con X0B. Para la secuencia positiva, la secuencia Z. Sería entonces el paralelo de estas dos. 0.402. 0.402. 0,5. 02. 0,2. 4, no, 0.402. 0,402. ¿Así? Sí. Por 1. Y tengo la reactancia equivalente. Notemos por favor, aquí ya no pongo la X2, porque sabemos que la X1 y la X2 son iguales. Fíjense, la reactancia equivalente. ¿Qué viene ahora? Según el ABC. Hicimos esto, ahora viene corriente de secuencia. Por tanto, acá vamos al punto B, corriente de secuencia. Por favor, estoy haciendo esto para que ustedes vayan internalizando los procedimientos. ¿Cuál es la pauta que hay que seguir? Y por tanto, acá me queda I0 es igual a I1 es igual a I2 y es igual a 1,0 dividido por 2x1 más x0. Acuérdense que eso es
el 1 de la fuente dividido por la reactancia del circuito. Y la reactancia del circuito son X1, X2 y X0 en paralelo, en serie. Y esto me da, por favor, si me hacen el calculillo de esto, 0,5261 por 2 más 0,4. Eso me da 1,5. 0.6877. 0,78. No, 6,8. 6,8. Sí, 77. ¿Cuánto más? 77. 7,7. Y tengo ahora las corrientes totales. ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es la secuencia? ¿Cuál es el paso C? Divisores de corriente. Por tanto, en el paso C hacemos empleando divisores de corriente tenemos, fíjense, aquí adelantémonos un poquito. Si la falla es en los terminales del motor y nos están pidiendo las corrientes por los relés, ¿nos interesa la corriente del lado B o no? Fíjense que en el lado B no hay protección, por tanto no nos interesa calcularla. Vamos a calcular solamente las corrientes del lado A. De acuerdo a esto, tengo I1A será igual a la I0 por la opuesta, X1B partido por X1B más X1A. Y esto me da I0, 0,6877 por X1B, la tenemos acá, 1,75 dividido por 1,75 más la adyacente, 0,7523. Guardamos ese factor. ¿Cuánto me da ese factor? 0.69. ¿Ah? 0.6994. 6994. Y por tanto, se multiplico. Eso me da 0,5. 0. 4809. Y tengo la corriente del lado A de secuencia positiva. La secuencia negativa es la misma. Me falta solamente el I0A. Aplico lo mismo. ¿Te dio 0.9 o no lo aproximaste? Ah, perdón. Está bien. ¿Da bien o no? A mí me dio 4 puntos. Ya. Ah, no. Revisemos porque No, pero sí, es un número nuevo. O sea, a mí me dio 0.481. Pero. ¿Está bien? El divisor está bueno, faltaba por ahí. ¿Este factor? Sí, está bien. ¿Sí? ¿Por eso? Sí. Ya. Ahora, fíjense, vámonos ahora a la I0A. La I0A, por definición, es la I0 por la gama opuesta, X0B, partido por la opuesta, X0B, más la adyacente, X0A. Y eso me da I0, 0,6877 por X0B, ahí lo tenemos, 2,04 16 dividido por 2,04 16 más X0A, 0,5005. Profesor, Dígame. lo que pasa es que abajo del número ese, 0,4809, ¿Sí? ese da 0,48097. 0.4. Hay que redondear. Hay que dejarlo Fíjate, bien. si el número me dio 0,48097, Claro. esto me queda 0,48. 10. Ya había que dejarlo bien. ¿Sí? 10. Aquí sería el 10. Sí. Acuérdense que uno redondea en el quinto decimal. Ya. El quinto ¿cierto? Le da la pasada al cuarto. Ya. ¿Y este factor cuánto le da, por favor? 0.8031. 0,80 31. Sí. ¿Sí? Y el resultado me daría entonces
$0.5523. ¿Cuánto es eso? 0.5523. 0.55 23. Sí. Ya, Claudio me está llamando al orden, que estamos en la hora del break. Así que por favor no me voy a la pisada, no me la vayan a bajar, por favor, que ahí me dejan.